La pequeña Disna Samarasinghe, de apenas 18 meses, mira a Mamá, su ¿por qué no me madre miras? y con voz Por favor, firme dime qué pasa. dice: «Tú no Tú eres mi no eres mi mamá, mamá. la mía vive en Huetegua». Una Mamá, afirmación ¿oíste eso? tan ¿Qué cosa, mi amor? Un impactante ruido muy que fuerte allá cambió afuera. No por te preocupes, estoy completo aquí. la historia de esta niña de Kandy, Sri Lanka. En ese preciso Hay momento, alguien en la oscuridad. nadie podría imaginar que este simple comentario marcaría el inicio de una serie de hechos que desafiarían la lógica y el entendimiento humano. Lo que parecía una Mamá, inocente ¿volveremos a confesión de casa? una Sí, niña niña. Juntas. pronto se transformaría Siento algo en extraño un en el aire. misterio que Como si me tocaría observaran las desde las fibras sombras. más profundas de la ¿Qué estaba sucediendo con reencarnación. Disna? ¿Qué estaba sucediendo con Disna? Y, más importante aún, ¿quién era realmente ella? Este caso comienza en 2000, en una tranquila aldea de Sri Lanka llamada Wetewa, donde una joven llamada Suman muere a causa de tifus. Sus padres, devastados por la pérdida de su hija de tan solo 16 años, enfrentan un dolor inconsolable. Pero lo que jamás imaginaron es que este dolor ¿Qué es no este se lugar tan quedaría extraño? con ellos para siempre. 8 años después, en Kandy, una niña llamada Disna comienza a comportarse de una forma desconcertante. Había ¿Qué algo está en pasando ella aquí? que no Esto no podía tiene sentido. explicarse, algo que con el tiempo tomaría forma de una conexión imposible entre dos vidas, la de Disna y la de Suman. La historia toma un giro inquietante cuando Disna, a los 4 años, desaparece de su hogar en Kandy. Nadie sabe a dónde se ha ido, hasta que horas más tarde la encuentran caminando sola por las calles, en dirección a una casa que nunca había visitado. Al llegar, comenzó a llamar a una mujer desde la puerta. «¡Mamá! ¡Mamá!». La mujer que abrió la puerta, sorprendida y confundida, no la conocía, pero algo en el rostro de Disna la hizo sentirse extrañamente familiar. ¿Era posible que esta niña, que no había conocido a sus padres en Huetegua, pudiera reconocer a esta mujer como su madre? Los padres de la mujer, desconcertados y profundamente Recuerdo que Suman conmovidos, siempre soñaba con viajar al mar. decidieron Decía que el acoger a océano le hacía sentir Disna. libre. Estaban Suman recordaba convencidos este de lugar que todo el ella tiempo. era la ¿Qué quieres decir? reencarnación No de era lo su que hija, parecía. Suman. Suman me contó del viaje a Aunque las al montañas, la principio cabaña y la la canción niña con la no que te hablaba cantabas. mucho sobre su vida Recuerdo cómo pasada, Suman hacía su cama, poco a contando poco cuidado. Cada día comenzó a parecía que parecía relatar una niña más en detalles lugar. que sorprendieron a Suman cantaba todos. canciones tan hermosas. Su voz Disna era dulce y llena comenzó de a amor. recordar La extrañé nombres, tanto. lugares y eventos de la vida de Suman. Detalles tan específicos ¿Cómo es como la posible que forma en recuerde que con la tanta joven claridad la vida Suman de Suman? solía hacer su cama o las canciones que solía cantar. Detalles que jamás podrían haber sido conocidos por una niña tan pequeña. ¿Cómo era Mi madre y mis posible hermanos que lo están Disna pasando muy mal. recordara con Necesitan nuestra tanta ayuda más que claridad nunca. la vida de Suman? Mi madre era una mujer fuerte, pero un día simplemente desapareció. Mis hermanos también se fueron sin decir adiós. A medida que pasaba el tiempo, la conexión entre Disna y la familia de Tenemos que Suman ser fuertes se y volvía apoyarnos. más evidente. Cinco estará. La niña hablaba constantemente de su madre y sus hermanos, aunque no correspondían con los de su familia Después de Suman, biológica. todo era diferente. En ocasiones, No los puede ser. padres de Disna sentían una Disna, ¿estás extraña bien? sensación de desconcierto al ver cómo su hija, que nunca había estado en Huetegua, parecía recordar detalles de un hogar que jamás conoció. ¿Podría ser posible que la joven Suman, Este quien lugar es un había remanso de paz, muerto con tan árboles que susurran secretos antiguos y casas que repentinamente, guardan historias de hubiera generaciones. regresado a la Mira las vida calles de y casas de alguna Huetegua. manera Hay algo a misterioso ahí. través de Disna? Lo más impactante ocurrió cuando, una tarde, Disna comenzó a hablar de un lugar específico en Huetegua. Describió con tal precisión las calles, las casas
y hasta los árboles que rodeaban su antigua casa, Ahí está. que Sería sus ese nuevos lugar. padres La puerta guarda decidieron tantos llevarla recuerdos. hasta allí. Al llegar, Dizna se mostró extrañamente familiarizada con el lugar. Caminó por las calles como si ya hubiera estado allí antes, señalando la casa en la que, según ella, había vivido. Los padres de Suman, que aún vivían allí, Mi conexión se con Suman es sorprendieron al ver a más la allá de lo que las niña, palabras pueden pero lo expresar. que Es más como los si nuestro destino. desconcertó Suman nació en un fue pequeño cómo pueblo, rodeado de Dizna, montañas. sin Su vida haber fue una historia de conocido superación marcada por nunca el momentos de dolor y lugar, alegría. Suman parecía vivió en constantes de reconocerlo mudarse aquí. Él todo. trabajó en el muelle y conoció a Era alguien como especial. si Esto lo cambió estuviera todo. reencontrando un hogar perdido. La madre de Las Suman solía llorar pruebas de sobre la Dios todas las conexión noches. entre Su dolor era tan Dizna y profundo que nunca pudo Suman superarlo. fueron cada Suman enfermó de vez repente más antes de morir. La vida militar sorprendentes. ese día supo que ella y luego falleció. Dizna empezó a relatar Suman vio eventos voces de la en pequeñas vida de la habitaciones, joven sombras que se movían fallecida solas, voces en la que oscuridad. solo los Suman la padres de la escuchó. joven Suman fallecida recuerdo cada podían detalle de mi vida. conocer. ¿Cómo es posible? El accidente en el Había lago, el anillo de tu momentos que abuela. parecían ser recuerdos de una vida pasada. El retrato de Suman en la sala de Suman la pasó sus casa, últimos días recordando la los momentos forma en que compartidos. la Su vida madre de podía frenar la Suman pérdida, solía pero Suman no llorar su recuerda. pérdida, o incluso la historia de cómo Suman había caído enferma antes de morir. ¿Han encontrado algo? Cada uno de estos Mira, detalles podría dejaba irse una rápido. huella Tenemos que darnos prisa. imborrable en quienes la ¿Estás seguro de eso? escuchaban. No lo sé. Y Tengo mis lo dudas. más Yo también. inquietante de todo Hablemos con calma. es que la La niña no reencarnación es el ciclo podía de haber renacer. conocido El alma esos viaja a través de detalles de diferentes vidas, ninguna aprendiendo otra lecciones. manera. ¿Qué? No puede ser verdad. Mamá, ¿qué está pasando? No lo sé. Con cada Esto es muy paso que confuso. daban en la A veces investigación, pienso en mi otra vida, más se donde todo es intensificaba diferente. el ¿Te gusta misterio. más que esta? Es difícil La decidir. gente del pueblo No hay comenzó a vuelta atrás. murmurar sobre la El camino se posibilidad desvanece en la bruma, de la pero algo queda. reencarnación. Los padres de Dizna no sabían qué pensar. La niña no mostraba A signos veces de juego haber así, sufrido recordando mi algún vida pasada. trauma Era tan que diferente, pudiera pero haberle ahora en este provocado camino da paz. recuerdos tan específicos de otra vida. Al contrario, parecía hablar de su otra vida con una naturalidad asombrosa. Para ellos, la idea de que Dizna pudiera ser la reencarnación de Suman comenzó a tomar forma. Sin embargo, había quienes pensaban que todo esto podría ser una mera coincidencia o una exageración de la imaginación de una niña pequeña. A pesar de las dudas, los testimonios de la familia de Suman seguían siendo contundentes. Nadie en el pueblo podía negar que Dizna estaba vinculada de una manera indescriptible con la joven que había muerto años antes. Algunos comenzaban a pensar que quizás había algo más grande en juego, algo que no podía ser explicado por la ciencia o la lógica. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Es posible que una persona pueda regresar reencarnada en la forma de otro ser humano? ¿O era todo una extraña serie de coincidencias? A veces los recuerdos me visitan en las El sombras. caso fue ampliamente documentado por varios investigadores y psicólogos interesados en el fenómeno de la reencarnación. A pesar del escepticismo que rodeaba el tema, muchos se sintieron desconcertados por la autenticidad de los recuerdos de Dizna. La familia de Suman, por su parte, parecía convencida de que su hija había regresado de alguna manera. Sin embargo, no había pruebas científicas que pudieran confirmar esta teoría. Todo se basaba en testimonios y relatos, en recuerdos vagos pero convincentes. Los testigos, aunque conmovidos por la historia, se mostraron reacios a aceptar una respuesta definitiva. Lo que para unos era un caso claro de reencarnación, para otros no era más que una serie de coincidencias extrañas. Yo tampoco, todo es confuso, dudo de mi memoria. Con el paso del tiempo, el caso de Dizna continuó siendo un tema de debate. Los escépticos sugieren que todo se puede explicar por factores psicológicos, como el fenómeno de la confabulación,
en el que la mente de la niña inventa recuerdos de una vida pasada debido a la influencia del entorno y las sugerencias que recibe. A pesar de las explicaciones racionales, la historia de Dishna y Suman sigue siendo un enigma que no se puede resolver fácilmente. ¿Es la mente humana capaz de crear recuerdos tan detallados de una vida que nunca vivió? La historia de Dishna Samarasinghe sigue siendo un misterio sin resolver. Para algunos, es un caso claro de reencarnación, un fenómeno inexplicable que desafía las leyes de la ciencia. Para otros, es simplemente un conjunto de coincidencias y recuerdos distorsionados por la mente de una niña pequeña. Pero la pregunta persiste: ¿es posible que el alma de Suman haya regresado en Dishna, o todo es fruto de la imaginación de una niña pequeña? Lo único que sabemos con certeza es que hasta el día de hoy nadie ha podido ofrecer una explicación definitiva. Mientras tanto, la historia de Dishna sigue dando vueltas en la mente de aquellos que la han escuchado. ¿Es esta una de esas historias que solo el tiempo podrá explicar? ¿O estamos ante un caso que nos recuerda que hay mucho más en este mundo de lo que podemos comprender? Mientras tanto, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Puede una niña recordar con detalles específicos una vida que nunca vivió? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo inquietante es que, para muchos, esta historia jamás dejará de ser un misterio sin resolver.